Buenos días, mis mosqueteros. Con esta diapositiva tan maravillosa, ¿alguien la ha visto o tiene en su casa? Yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, pues quiero platicarles algo de estas muñecas. Son las muñecas de trapo, conocidas como Marías. Tuvieron su origen en el estado de Michoacán y también en el estado de México. Fueron elaboradas por el grupo étnico Mazahua. Simboliza la cultura mexicana. Si ustedes se dan cuenta, son hechas de trapo, pero su magnífico colorido en los listones. Cuando ustedes lleguen a ver estas muñecas de trapo, no duden en adquirirlas. Recuerden que son elaboradas por el grupo étnico Mazahua. Y este grupo, pues es su forma de economía para llevar el sustento a sus familias. Pues esta es una representación de nuestro maravilloso México. ¡Y viva México! Bueno, vamos a iniciar revisando nuestro cuestionario de la semana anterior. Bueno, toma tu cuaderno, tu color para calificarlo. Iniciamos. Lugar que seguían ocupando los españoles, el fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz, quienes enarbolaron el plan de Casamata y pusieron fin al imperio de Iturbide, Antonio López de Santa Anna y Guadalupe Victoria. Fecha que se promulgó la Constitución y a México se le nombró Estados Unidos Mexicanos el 4 de octubre de 1824. ¿Quién fue el primer presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos? Guadalupe Victoria. ¿Y quién fue el segundo presidente de los Estados Unidos Mexicanos? Vicente Guerrero. Por supuesto, todas estuvieron bien, ¿verdad? Nuestra frase del día de hoy es: soy brillante. Nunca olvides estas frases, yo creo que ya las tenemos aquí en nuestra cabeza. Soy brillante. Muy bien, pues el día de hoy nuestro tema de historia, y ya ves que hasta inicié con el ¡Viva México!, es la de los conservadores y liberales. Vamos a recordar que después de la consumación de la independencia, nuestro país vivía en la pobreza, en la miseria, ya que no había dinero para pagar ni al ejército, imagínate, ya que aunque ya se había firmado, te recordarás que se firmó el documento que ya había terminado la independencia, pero ¿qué crees? Como siempre, los españoles dijeron, no, seguían teniendo los mejores puestos. Entonces, en 1833, durante el gobierno de Santa Anna, de Antonio López de Santa Anna, comenzó la lucha por cambiar esas leyes y quitar al poder a la iglesia, porque fíjate que en esa época la iglesia dominaba tanto los españoles como la iglesia. Entonces, en el gobierno de Santa Anna, empezó él a querer quitar el poder a la iglesia, separándola del Estado. Pues ya te imaginarás que la iglesia y los españoles pues no se dejaban, ¿verdad? Querían ellos continuar con las riquezas. Entonces, la nación estaba dividida en dos grandes grupos. Vamos a considerar que esos grupos eran como los políticos de ahora, los liberales
y los conservadores. Vamos a platicar ahorita de los conservadores. Los conservadores creían que una monarquía era lo mejor para el país. Ay, qué chistosos, ¿verdad? Una monarquía, la cual gobernaría con las viejas ideas españolas y que la Iglesia continuaría siendo el pilar fundamental de la educación y que fuera destinada a gente rica. Escucha cómo eran los conservadores, porque ahorita te voy a hacer la pregunta, ¿a quién le vas? Entonces, se le atribuye los conservadores todo esto. Ellos querían que la Iglesia siguiera dominando y que los españoles también, y que la educación que ahora que tenemos afortunadamente, que todos mexicanos, sean pobres, sean ricos, sean todos tenemos que tener, con nuestro artículo 3, tenemos que tener educación. Entonces los conservadores nada más querían que la gente rica fuera destinada a la educación. Pero también hubo ese partido que te decía, los liberales. Pretendían que en México se estableciera una república democrática, libre de influencia de la Iglesia y libertad de culto, prensa y educación laica para todo individuo. Tú recordarás que la educación laica significa que nada de religión, ¿verdad? ¿Recuerdas? El artículo 3 que nos señala que la educación debe de ser gratuita, obligatoria y laica. Eso significa laica. Por lo tanto, pues yo sé que tú vas a, también igual que yo, estar de acuerdo con los liberales, ¿verdad? Bueno, pues yo también estaría de acuerdo con los liberales. Pero el 1 de abril de 1833, Valentín Gómez Farías fue nombrado vicepresidente. Pues, ¿qué crees? Este tema hasta ahí vamos a llegar para después seguir continuando con esta historia de nuestro país. Te dejo el apunte de los conservadores y liberales. Después de la independencia hubo un proceso muy complicado en México. En 1833, durante el gobierno de Antonio López de Santa Anna, comenzó la lucha por cambiar las leyes, quitar el poder a la Iglesia, separándola del Estado. En el país había dos partidos políticos, conservadores y liberales. Los conservadores querían mantener todo igual, querían una monarquía constitucional, la cual gobernara con las viejas ideas españolas, que la Iglesia continuara siendo el pilar fundamental de la educación y que fuera destinada solo a la gente rica. Los liberales pretendían que en México se estableciera una república democrática, libre de influencia de la Iglesia, libertad de culto, prensa, educación laica y la educación fuera para todos. Muy bien, te dejo el cuestionario. Te darás cuenta que ya va a estar contestado. Recuerda que estamos iniciando una nueva forma de trabajo. Ya no vamos a tener tarea. Por lo tanto, el cuestionario tú lo vas a realizar en tu tiempo, ya está aquí contestado. Ya no vamos a revisar para la próxima, ya no vamos a revisar ningún cuestionario. Te deseo excelente tarde y no olvides que mañana nos vamos a ver en nuestra nueva forma de contacto. Hasta pronto.